Universidad Yacambú, Programa de Doctorado en Gerencia, Módulo Seminario Avanzado en Resolución de Conflictos. Unidad 2, Medios Alternos de Resolución de Conflictos. Elaborado por el equipo 5, Samuel Jaime Parra y Francis Mora de Bedoya. Facilitadora, doctora Ana Alvarado. Los medios de resolución de conflicto parten de un proceso de diálogo reflexivo como un mecanismo de resolución. Dentro de estos medios alternos se tiene, entre otros, la mediación, la conciliación, la negociación y el arbitraje. Todos ellos tienen como propósito transformar las disonancias de la realidad y los escenarios de la acción humana. En cuanto a la mediación como primer medio alterno a revisar, se tiene que es un proceso social de resolución pacífica, donde están involucrados dos o más partes, y surge en los diferentes ámbitos de la relación humana. En este proceso participa un tercero llamado mediador, el cual ayuda a los involucrados a comunicarse entre sí con una actitud adecuada, respetuosa y positiva, con el objeto de lograr acuerdos conformes para todos, pero que no son vinculantes, es decir, no se obliga a las partes a cumplirlos. Asimismo, existen varios tipos de mediación. Estos son la mediación familiar, social, civil y empresarial. Como se puede observar, la mediación está implícita en todos los espacios donde se desenvuelve el ser humano y tiene como principio que el poder lo ejercen las propias partes. Es confidencial, voluntaria y neutral. Además, sus elementos son, primero, el proceso vivido del conflicto está presente en las partes involucradas. Segundo, los sujetos sociales con diferencia hacen que surja el conflicto y en consecuencia la mediación. Y tercero, el conflicto es visto como invitación a la concurrencia de todos. Igualmente, como técnicas de mediación, se tiene la escucha activa, la pregunta, la legitimación, el parafraseo, la lluvia de ideas, entre otros. En relación con la conciliación como medio alterno de resolución de conflictos, se tiene que es una forma directa y civilizada de solucionar conflictos. Además es flexible, voluntaria e informal, que surge entre las personas y cualquiera de las partes puede abandonar el proceso. Se da a través de la intervención de un tercero experto e imparcial llamado conciliador, el cual propicia un espacio de diálogo para llegar a acuerdos que beneficien a las partes, y las decisiones tomadas deben ser consideradas y cumplidas por tener carácter vinculante. Por otra parte, la conciliación tiene como principios la equidad, veracidad, buena fe, imparcialidad, justicia, confidencialidad, legalidad, socialización, celeridad, entre otros. Asimismo, los tipos de conciliación son judicial, extrajudicial, en derecho y en equidad. Y sus elementos es el conflicto, la comunicación, el conciliador y la autodeterminación. Asimismo, usa como técnica la escucha activa, la asertividad, la proactividad, la reenmarcación, normalización, el enfoque a futuro y la síntesis o resumen. Cuando hablamos de negociación, nos referimos al proceso que se da entre dos partes, donde existen dos posiciones diferentes sobre un mismo asunto, y estas partes quieren llegar a un acuerdo, para lo cual se comunican intercambiando propuestas y concesiones y acordando líneas de conducta. Cabe destacar que las partes buscan ventajas individuales o colectivas y los resultados favorecen los intereses de cada una de esas partes. Es decir, la negociación implica una acción multilateral. Tiene como principio que separa a las personas del problema, concentra los intereses y no en las posiciones, inventa opciones de mutuo beneficio e insiste en la aplicación de criterios objetivos. Asimismo, existen dos tipos de negociación, la competitiva y la cooperativa, y sus elementos son alternativas, intereses, opciones, legitimidad, compromiso, comunicación y relación. Y para la aplicación usan como técnicas el análisis de la situación, la selección de objetivos, entrar al terreno de negociar, localizar gap, detectar señales de negociación, aclarar fuentes de poder, mostrar abismos, ofrecer soluciones, escuchar y tratar objeciones, entre otros aspectos.
Finalmente, como cuarto medio alterno a estudiar es el arbitraje, que consiste en un procedimiento privado por el cual se somete a una controversia de acuerdo con las partes e interviene uno o varios árbitros que dictan una decisión sobre la controversia que es obligada para las partes. Existen varios tipos de arbitraje: por amigables componedores o árbitros de derecho, legal o voluntario, nacional o internacional e institucional. Entre sus principios se encuentra la libertad, flexibilidad, privacidad, idoneidad, celeridad, igualdad, audiencia y contradicción. Y sus elementos son método adversarial, alternativo, voluntario, difiere en la solución a un tercero, el árbitro no forma parte de los involucrados y la decisión final es obligatoria para las partes. En cuanto a las habilidades y estrategias para la regulación pacífica de conflictos, tenemos que decir que las mismas se orientan a posibilitar oportunidades de intervención para la regulación pacífica y constructiva del conflicto, entendiendo que no se busca eliminar el conflicto, sino convertirlo en una oportunidad de crecimiento, en una fuerza productiva. Entre ellas se consideran la escucha, los estilos de contender, el arte de negociar, maneras de dominar el conflicto, ampliar las perspectivas de los antagonistas y generar soluciones. Cabe resaltar que las mismas funcionan no solo como las herramientas básicas para la mediación, el fortalecimiento de las prácticas de participación de conflictos, sino como la búsqueda siempre de encontrar oportunidades de acercamiento y tolerancia entre las partes involucradas. Ahora bien, el escuchar es una habilidad indispensable para regular el conflicto y tiende a ser la más importante ya que consiste en el esfuerzo físico y mental de captar con atención la totalidad del mensaje que emite la persona que la demanda. Se escucha porque existe incomprensión de las causas del conflicto para asegurarse las perspectivas de los involucrados, facilitar el entendimiento del problema, posibilitar un clima de confianza y así poder entender al otro, propiciar un clima democrático entre los involucrados y permitir a los involucrados ejercer la reconsideración. Sin embargo, uno de los grandes obstáculos para no lograr tal regulación es la resistencia a la escucha, y se resiste a la escucha por el miedo a reconocer la verdad. En cuanto a los estilos personales para resolver conflictos, tenemos el estilo competitivo, que refiere al uso manipulado de la autoridad para así lograr sus objetivos propios sin preocuparse por los objetivos o intereses de la otra parte. Esto da como resultado una actitud competitiva. El colaborativo se refiere a un estilo poco practicado porque establece como única estrategia el ganar-ganar. Sugiere que es posible preocuparse y perseguir los objetivos de una parte involucrada y al mismo tiempo satisfacer los de la otra parte involucrada. Acerca del estilo de evasión, tenemos que decir que se presenta cuando se evita a toda costa y no se afronta el problema directamente. Sobre el estilo de acomodación, tenemos que decir que este estilo solo pone en práctica satisfacer los deseos del otro. No plantea la propia posición, sino que siempre cede y acepta lo que el otro quiere. Así por dentro se sienta mal. Es lo contrario del estilo competitivo. Y para finalizar, el estilo de compromiso y negociación. Supone que uno no deja de preocuparse por lo suyo, pero reduce su deseo propio cuando considera lo que el otro quiere. Es un estilo que considera que se debe llegar a un punto medio entre las dos posturas de los involucrados. Roles del mediador. Entendido como el desempeño de los fines de garantizar una neutralidad que ayude a las partes querellantes y que garantice control de los resultados, la preservación de una relación continua basada en la escucha activa, el mantenimiento de las decisiones en el tiempo y la reducción de la posibilidad del fracaso del diálogo. Entre los roles tenemos el de facilitador. Proporciona procedimientos de orden en la reunión. Como posibilitador de los canales de comunicación, trabaja para que las partes puedan transmitir información pertinente y puntos de vista objetivos. Como traductor y transmisión de información, es un enlace entre las partes que posibilita el arribo de la información de una a otra. Como constructor de confianza, trabaja con ambas partes para construirla. Como líder, promover el avance a través de sugerencias cuando las partes hayan perdido la direccionalidad del diálogo. Como validador, comprobar la información para legitimar criterios. Como entrenador, ayuda a las partes a desarrollar sus propias estrategias y controlar sus demandas, orientando siempre en la neutralidad de los hechos.
Como buscador de recursos, ayuda a la identificación propia de recursos externos que proporcionan nueva información. Como analista de situaciones, colabora en el examen de las situaciones que desencadenaron la situación conflictiva. Como alentador, anima a las partes para el avance del progreso alcanzado en la mediación. Cuando asume la responsabilidad, amplía disposición para asumir la responsabilidad de una decisión impopular a los fines de que las partes asuman un rol sesgado. Como agente de la realidad, desarrolla un marco de realidad dentro del cual las partes puedan alcanzar el acuerdo de manera razonable y alcanzable. Y los principios para este mediador son la imparcialidad, la confidencialidad, la honestidad, competencia para el entendimiento, responsabilidad profesional y comportamiento personal. Ahora bien, al hablar de una agenda de negociación, debemos afirmar que las mismas generalmente se estructuran en negociaciones muy complejas, en las que intervienen varias personas por cada lado. En ella deben fijarse varios puntos de mutuo acuerdo, por ejemplo, temas que se vayan a abordar, en qué orden, tiempo previsto, quiénes van a intervenir por cada lado, cuáles van a ser las pausas y la hora de finalización. Por consiguiente, esta agenda como tal hace que la reunión se desarrolle de forma ordenada. Permite centrarse en la preparación de los temas por cada parte, centra la discusión sobre dichos puntos, permite hacer un seguimiento a los temas y obliga a ir avanzando en la posible solución. La negociación desde una perspectiva económica. En general, las negociaciones económicas persiguen el beneficio económico en contraprestación de un bien o de un servicio, por lo que su perspectiva va dirigido hacia el ganar-ganar. El modelo más adecuado sería el modelo cooperativo. Este modelo fue creado con el objetivo de una satisfacción mutua. Entre los conceptos bases que maneja se encuentra el negociar sin ceder, la negociación eficaz, la negociación eficiente y el ganar-ganar. Este modelo se basa en algo muy importante, y es que los negociadores deben alcanzar un acuerdo ventajoso para ambos, y no una victoria total. El modelo cooperativo busca alcanzar la confianza mutua a través de señales de honestidad, y busca lograr el compromiso de la contraparte y controlar al adversario a través del acuerdo ventajoso. Siguiendo con la negociación desde la perspectiva económica del modelo de Boulding, se tiene que este modelo se basa en que en el universo existen diversidad de estructuras de sistemas que son jerarquizadas por su complejidad. Por tanto, se compone de 9 elementos. El primer elemento es la estructura estática, que es la geografía, anatomía del universo. El sistema dinámico simple, referido a que se tiene un circuito. En tercer lugar, tenemos el sistema de control, que no hay equilibrio estable. El sistema abierto y autorregulado se da a nivel de la célula, mientras que el nivel genético asociativo está representado por los vegetales. El sexto sistema es el nivel animal, que responde a imagen y no a estímulos específicos, mientras que el nivel humano e individual es considerado como un sistema. Las organizaciones sociales son agrupaciones de personas y su nivel de complejidad es alto. Y el sistema trascendente, que finalmente es lo incognoscible. Para finalizar, en cuanto a la negociación basada en principios desarrollado en el modelo de Fisher y Urey, se puede decir que los participantes se enfocan en resolver problemas partiendo de 4 puntos básicos: la gente, los intereses, las opciones y los criterios. En cuanto a la gente, se busca separar a las personas del problema, considerando las percepciones y emociones de las partes, y el objetivo es lograr resultados eficientes y amistosos. En cuanto a los intereses, se debe centrar en los intereses de cada parte, es decir, en su identificación y discusión y no en las posiciones. Este tipo de negociación basada en principios crea relaciones a largo plazo. En cuanto al punto de las opciones, se dice que antes de decidir se debe generar variedad de posibilidades en mutuo beneficio, y finalmente en el punto de los criterios se debe insistir que los resultados se basen en algún estándar objetivo e interdependientemente de la voluntad de las partes. A continuación, se presentan las referencias consultadas para la elaboración del presente video. Esperamos que este sea fuente de consulta para sus observadores.